Paz, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias ante todo por permitirme realizarte esta entrevista, que es la segunda de este proyecto de Entrevistas Buenos Aires. Así que te agradezco que hayas aceptado la invitación. Gracias a vos, Juan, y nada, me siento muy halagada de ser parte de tus entrevistas. Bueno, sabés que antes de la entrevista hice una publicación un posteo de que ibas a estar y obviamente para hablar de la Fundación Temas y como siempre muchos me gustas de gente de Ameguino. Quería saber cuándo fue que viniste para Capital Federal y cómo fueron tus inicios acá. Bueno, me vine como muchísimos de nosotros al terminar la escuela a estudiar en la facultad, cuando tenía 18 años, hace un montón ya, pero a la vez no parecería tanto, ¿no? Viste que los que venimos de nuestros pueblos sigue habiendo siempre algo ahí que nos vuelve a llevar. Pero bueno, me vine buscando estudiar y trabajar, y cuando tenía 18 años, que era en el 94. Y ahí empecé a estudiar ciencias ambientales, que es mi formación de grado, y bueno, y empecé a trabajar en distintas cuestiones hasta que armamos la fundación, que cumplimos 20 años este año, así que yo antes había empezado a trabajar en Villa 21, a militar en una comisión de derechos humanos, y bueno, así que hace 21 años que trabajo, milito y casi vivo en la 21. ¿Y por qué la 21, Paz? ¿Cómo llegaste ahí? En realidad llegué como por casualidad, si uno pudiera creer en las casualidades, pero estaba en un momento de mi formación de la carrera de grado, inicié una segunda, en esos delirios que uno tiene de creer que puedes laburar y hacer dos carreras. Empecé a estudiar trabajo social, y estaba yéndome a sacar una fotocopia en la facultad, ahí en Sociales, de donde era antes, en Marcelo T., y vi un cartelito en una columna que decía, necesitamos voluntarios para apoyo escolar. Y decía Manzana 22, Casa 48, Villa 21-24. Un momento que no había celulares, no había nada, digo, era la dirección de un barrio, y así que ahí me fui. Me acompañó Santi, que siempre me acompañaba en todo y siempre intentaba que no me metiera en donde no me tenía que meter, aparentemente. Y, y bueno, y fui ahí, y me recibió Carlos, uno de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, y empecé a dar una mano con apoyo escolar, pero sobre todo empecé a observar y a conocer la desigualdad. Digo, nosotros venimos de un pueblo en el que, si bien hay desigualdad, y hay desigualdad en todos lados, pero yo no podía creer que venía a Buenos Aires mucho, porque mi familia es de Buenos Aires, yo venía muchísimo desde muy niña, y que nunca había conocido un barrio tan grande. La Villa 21 es es la villa más grande de Buenos Aires, y que quedaba a 20 minutos del Congreso. Digo, no, era como decir, ¿cómo puede ser que todo lo malo y todo lo bueno que sucede en barrios como la Villa 21 sean invisibles, absolutamente invisibles? Y nada, en algún lugar elegí quedarme ahí como un pedacito del mundo en el que una pretende hacer el aporte, ¿no? Porque porque es tanto lo que hay que hacer en cada lugar, que bueno, yo elegí la 21. ¿Qué es la 21, Paz? Para muchas personas que no saben o no conocen del barrio. La Villa 21-24 es Villa 21-24 Zabaleta, es un barrio que está ubicado al sur de la ciudad, en la Comuna 4, a orillas del Riachuelo. Viven aproximadamente 70.000 personas, 80.000, digo aproximadamente porque la realidad es que históricamente los barrios, y por distintas razones, no se han censado correctamente.
y por lo tanto siempre las organizaciones que trabajamos o quienes tenemos territorio, vamos un poco como teniendo ese dato duro que es más informal y que muchas veces nos cuesta mucho que el Estado y los gobiernos lo asuman. Es un barrio, es una villa, como quienes, digo, lo tenemos muy de las imágenes de la prensa quizá, que tiene una configuración urbana que es distinta al resto de la ciudad. A diferencia de lo que se suele creer con las villas porteñas, que se suele creer que son asentamientos ilegales o tomas, las villas no son eso. Las villas, todas las villas que tienen nombre en la ciudad, ustedes habrán escuchado, la 21-24, la 11-14, la 31, la 15, son villas que fueron parte del programa Arraigo y que los vecinos y las vecinas organizados en asociaciones, en mutuales, compraron al Estado esas tierras donde en algún momento fueron ocupadas informalmente. Y yo siempre intento aclarar eso, no por una cuestión de que crea que la formalidad te habilita más derechos, sino porque hay algo de una obligación del Estado que está incumplida, ¿no? Que son lugares donde no se tienen los servicios básicos. Nosotros en la 21 seguimos luchando por las obras de agua. Cuando les damos los talleres a los pibes sobre agua, les contamos que la primer canilla lo pusieron los vecinos hace 78 años, y todavía la 21 no tiene obra de agua ni plan integral de saneamiento. Y entre medio crecieron 4 generaciones. Entonces, la realidad es que hay ahí una mirada muy estigmatizante del resto de la sociedad en relación a los derechos por usurpación de la propiedad privada, digamos, que abre otro montón de debates, pero que no es así en las villas de la ciudad, y mal que le pese a la ciudad, es un espacio de la ciudad que debe ser integrado, servido, con todos los servicios que corresponden, y con el acceso a todos los derechos que tiene una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sos una conocedora del tema ambiental. A raíz de Yo Mendoza, sabemos el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo, ya que conocés y estás en el terreno. Respecto al fallo, ¿se está cumpliendo por parte del gobierno de la ciudad, de la provincia, el saneamiento del río? ¿Cómo está el tema ambiental en el barrio sobre ese tema? Mira, la causa Mendoza, que el fallo, como sabrás, es 2008, o sea que este año cumplimos 15 años de causa, que incluye, es una causa enorme, con la Corte Suprema detrás, y que incluye el saneamiento del río, que también incluye el Plan Integral de Saneamiento Ambiental para los barrios de la cuenca. En el caso de la 21-24, en el censo 2011, incluía la relocalización de 1.334 familias que debían ser relocalizadas, que son las familias, digamos, que viven a 35 metros del río. Nuestro Código Civil, ahora modificado en la última gestión, en la gestión anterior, pero antes decía que los lechos de agua no podían ser ocupados a 35 metros, entonces lo que se hizo en el fallo Mendoza es decir que los barrios, haciendo uso de ese artículo del Código Civil, relocalizar a las familias que vivían sobre el río, pero por una cuestión, además de poder sanear el río y tener la posibilidad de acceder a limpieza sobre nadantes, a todo lo que sucediera para las acciones de saneamiento que se tuviera que tener sobre el lecho, la importancia para nosotros era que al menos para 1.500 familias signifique un derecho a un ambiente sano, a una vivienda digna y a la salud, en definitiva. Por lo tanto, en la Villa 21, ya te digo, a 2011, porque también en este nivel de incumplimiento debían ser relocalizadas 1.334 familias, a hoy no tenemos relocalizada la mitad, con serios problemas. Digo, también tenían que ser obra de agua, que sí se hizo en la parte como del polígono que fijaba el fallo.
Pero bueno, el incumplimiento es feroz, no puedo ni hablar por provincia y los municipios que vienen con un peor incumplimiento. En nuestro caso, el incumplimiento es del gobierno de la ciudad, en nuestro caso, que el incumplimiento sea del gobierno con mayor presupuesto del país y de muchos países de América Latina, es una inmoralidad, una gran inmoralidad, porque, y tanto digo que los gobiernos en general tengan una capacidad de construir viviendas en algunos lugares a toda velocidad y no en una causa donde las familias que están sobre el río son las que tienen mayor afectación de su salud concretamente. O sea, tenemos, y no son datos que digamos nosotros, o sea, la EISAR, que es la evaluación de salud hecha por ACUMAR, nos daba que el 25% de nuestros pibes tiene plomo en sangre, dos pibes con mercurio en sangre, una tasa de afecciones respiratorias y de cáncer enorme. Digo, y seguimos avanzando en una cosa muy romantizada del río, de pensar ahora está en agenda pública hablar sobre la navegabilidad del río, cuando en la gestión anterior de ACUMAR se volvieron a habilitar el vertido de 8 o 9 compuestos orgánicos persistentes que van a destrozar de vuelta la vida de los pibes y las poblaciones que viven sobre la cuenca. Entonces digo, no se habla de lo que profundamente hay que hablar y no se habla de que el nivel de incumplimiento es terrible. Nosotros desde la Fundación somos parte de la mesa y somos, digo, Yo te iba a preguntar. nosotros trabajamos mucho para armar, intentar aportar a la construcción de un cuerpo de delegados y delegadas del barrio, porque lo que tiene la causa Mendoza, increíblemente, es que los vecinos de los barrios no son parte en la causa. Por lo tanto, tuvimos que desplegar una estrategia muy creativa para poder tener algún tipo de incidencia en el expediente y que se tenga en cuenta la voz de las comunidades, en este caso de la Villa 21. Entonces establecimos ahí, logramos que el juzgado de ejecución entienda que, que tenía que haber una mesa de trabajo en la cual se vayan discutiendo los avances y los problemas, desde en el abordaje social hasta todo. Así que bueno, desde 2011, que desde temas por pedido de los vecinos acompañamos, somos parte de esa mesa y por lo tanto de la causa, acompañando todo el proceso en Villa 21. Y hemos tenido que acompañar desde la ejecución de agua hasta la construcción de edificios, hasta el abordaje social hasta hoy, los mejoramientos y las intervenciones, hasta ver las licitaciones. Digo, hemos tenido que aprender un montón de cuestiones que tienen que ver con intentar motorizar que avance una causa que tuvo un fallo internacional y renombrado y tal, pero que después tuvo falencias enormes como solo mirar el río, sin importar las poblaciones de la cuenca, sin habilitar absolutamente nada que tenga valor dentro del proceso, y una enorme dificultad de ejecución y de seguimiento de la causa, aún teniendo a la Corte Suprema detrás, que es algo que produce muchísima desesperanza, porque la realidad es que si está detrás el órgano máximo de administración de justicia de un país y las ejecuciones de los fallos tienen estas características, y es muy difícil para la ciudadanía confiar en la justicia, ¿no? Como decimos casi como una frase hecha, pero que en la práctica es complicado experimentarla. Paz, hace pocos días se conoció el índice de pobreza en nuestro país. Bueno, la cifra habla por sí sola. Respecto y dentro del campo del barrio, ¿cómo influye la estigmatización de las personas en la producción de pobreza, más allá de otros rasgos característicos que producen pobreza? La estigmatización puntualmente, ¿cómo se ve desde el barrio? La estigmatización produce exclusión y por tanto todo lo que eso impacta en el desarrollo de las personas, ¿no? Digo, en el barrio acceder a un trabajo es bien difícil cuando en tu documento dice M26C42-B2124- Comuna 4
Entonces ahí la persona de recursos humanos de McDonald's, ¿entendés? Porque digo, ni siquiera es que estamos pensando en trabajos, digo, el trabajo más básico, más precarizado, te deja fuera por tener domicilio en el barrio. Digo, es terrible que los pibes y las pibas de los barrios tengan que cambiar su domicilio o casi negar vivir con su familia o en el lugar de donde son para poder nada más ser evaluados si tienen la idoneidad suficiente o el potencial para cubrir un puesto de trabajo. Eso produce, a su vez, eso produce un enorme, digo, y no lo digo yo, lo dicen los teóricos, digamos que esto de la estigmatización desde afuera produce una enorme fragmentación interna, porque si de afuera nos miran mal, si a los de Ameguino nos miraran mal por alguna razón, si dijera, uy, viste que la gente de Ameguino tiene un problema con no sé qué, bueno, yo no quisiera parecerme a vos, y vos no te quisieras parecer a mí, y trataríamos de negar que somos de Ameguino, y eso produce una imposibilidad de construcción de identidad colectiva y por tanto de capacidad de luchar, ¿no? Entonces es muy fuerte la estigmatización, o sea, en términos simbólicos, sociales y también económicos, porque tiene que ver con todo el desarrollo. Digo, no sé cuánta gente, no sé, encarga un catering de la Villa 21, o toma a una señora para cuidar a sus hijos que vivan en la Villa 21, ¿no? Entonces, es bien difícil el acceso y por lo tanto la estabilidad laboral y por lo tanto el tipo de trabajo al que se accede. Por eso generalmente los barrios, no me animo a hablar de los barrios, pero sí la 21 tiene una tasa de desocupación que duplica el del resto de la ciudad, los trabajos son los más precarizados, y por esa razón también, digo, desde los barrios, desde los sectores populares se viene promoviendo el desarrollo de las economías populares y de las economías locales que puedan generar ingresos a las familias y que no dependan de toda esta cuestión que está tan y continúa tan atravesada por la estigmatización. Respecto al tema del narcotráfico, Paz, vimos estos últimos días en las noticias lo que sucede en Rosario, ¿no? En el Gran Rosario. Bueno, se vive, se replica esta situación en los barrios de la ciudad de Buenos Aires. ¿De qué manera influye el narcotráfico en la vida de los pibes y de las pibas del barrio? El narcotráfico o la venta de drogas o el consumo de drogas y todo lo que está ligado a eso me parece que influye en la vida de toda la sociedad, en todos los lugares, si hablamos de la Argentina, si hablamos del mundo, la villa, Ameguino. O sea, hoy no queda un rincón del país que no esté afectado por la venta, por el consumo y por todo lo que eso trae, que generalmente es malo. En el caso de los barrios, afecta también la vida de la comunidad desde otros lugares, porque hay cosas que generalmente tienen mucho menos control, porque la configuración urbana ayuda a que digo, los pibes de los barrios por distintas razones, primero porque tienen muchas menos posibilidades, y entonces esto que hablábamos antes, no conseguís laburo y tal, entonces la verdad, viene alguien que les ofrece hacer algún laburo ligado a ese negocio, y no tienen otro laburo, y su familia le está pasando mal. Digo, yo he visto en el transcurso de 20 años en el barrio, familias migrantes hermosas, peleando un montón, que han terminado teniendo actividades ligadas a eso, pero por una cuestión de verdad no poder encontrar por dónde parar la olla. Eso por un lado. Por otro lado, hay una configuración en los barrios, que es eso, un barrio intrincado con callecitas y que no sé qué, que siempre es más fácil escapar y tal, y que entonces por eso también supongo que quienes manejan el negocio de las drogas también intentan anclar ahí algunas cuestiones. Y después, todo lo que nos pasa con las fuerzas de seguridad y lo que pasa en los barrios, que vuelvo al inicio de la conversación, que es la invisibilidad.
Digo, si alguien vende droga en una casa de colegiales y tal, bueno, puede llegar a enmascararlo, puede llegar a en algún momento caer la policía, caer un allanamiento muy cuidado, probablemente vallado y probablemente de día, y probablemente los barrios pasan un montón de cosas que no tienen que ver con eso. Y afecta mucho, y digo, si bien afectaría mucho que en la casa de al lado de tu casa haya un allanamiento y vos le tuvieras que explicar a tus hijos por qué razón eso está pasando, en el barrio a veces, como además la policía no conoce bien las manzanas y las casas porque no siguen un orden aparente, se equivocan y te rompen la puerta y hacen un allanamiento y hace que tus hijos tengan la peor secuencia de sus vidas, a los golpes, a los gritos y con itacas, y después dicen, nos equivocamos, señor, discúlpenos. Digo, entonces, las drogas, que además siempre están muy asociadas a la policía y a las fuerzas de seguridad, generan en la vida de la comunidad un infierno. Y genera un infierno por todas estas cuestiones, y porque aparentemente lo único que importa es resolver esa cuestión del negocio. Quién compra, quién vende, a quién neutralizo, a quién no sé qué, sin cuidar absolutamente nada más. Entonces, digo, claramente es algo que nos afecta enormemente como sociedad, claramente estamos tarde, y es algo que se viene planteando hace un montón de tiempo, y desde los barrios lo venimos planteando hace un montón de tiempo. Las cuestiones que empiezan a pasar en Rosario tienen que ver, acá en algunos otros barrios también, con sectores donde el poder de quienes están en el negocio del narcotráfico empiezan a tener más poder que el Estado. Es un proceso que se ha estudiado en otros países, digamos, que lo veíamos ver, que miles de los que venimos intentando discutir políticas lo venimos planteando. Nosotros me acuerdo en la época que intentamos poner en agenda El pública famoso el tema Estado del... paralelo, ¿no? Claro, y sí, y una vez que el Estado, que hay algún tipo de fuerza y organización que cobra más fuerza que el Estado, son procesos muy difíciles de desandar. Por eso también a veces nos preocupa tanto la juventud o estas nuevas tendencias políticas anti-Estado, ¿no? Porque eso es la ausencia del Estado. Digo, tener un Estado débil es que otros, con otros intereses y otras, definan cómo vas a vivir vos y tu familia. Entonces, la realidad es que, no me acuerdo, me perdí pero que sí, claro, que afecta absolutamente la vida de todos y todas en general, y lo que te decía es que ese proceso, yo lo que creo, a veces a las organizaciones que estamos en los barrios, quienes nos critican mucho, dicen como, bueno, sí, pero ustedes también no hacen nada con fulano o con sultano o con lo que pasa. Y yo no considero que sea así. Yo considero que quienes sostenemos el laburo en territorio, todas las organizaciones, que somos un montón, por suerte, en este momento, que no era así hace 20 años atrás, y que hace 20 años atrás había algo, por lo menos en las villas porteñas, que era para sacarte el sombrero, que era el laburo de los curas villeros, porque eso era no ceder territorio. Eso era que no existan espacios confinados a que los maneje alguien que está ligado a otros intereses que no sean la comunidad, que no sean construir un lugar posible para vivir. Entonces, a mí me parece que cuantas más cuestiones sucedan, y por esa razón miles de organizaciones tenemos un montón de premisas, que es ocupar el espacio público, alojar a todo el mundo, construir colectivamente todos los espacios. Digo, esa construcción hace que justamente no pueda haber espacios, o por lo menos espacios urbanos, confinados y regenteados, y que se conviertan en un infierno para las familias que viven ahí. ¿Y de qué manera, Paz, contanos, la Fundación Temas colabora en ganar, en ocupar ese territorio? ¿Cuáles son las actividades que ustedes realizan en el barrio, que son muchísimas, pero te doy la posta a vos para que nos cuentes? Bueno, sí, podría estar muchas horas contándote, pero porque además nos apasiona cada una de las cosas que hacemos, pero nosotros en este momento tenemos como
dividido el trabajo en niñas, jóvenes y mujeres y disidencias, y atravesado nuestro trabajo como con varias transversalidades que tiene que ver con promoción de derechos, acompañamiento social, con todo lo que tiene que ver con hábitat, con incidencia política y comunidad. Tenemos en este momento, casi todos nuestros programas tienen más de 15 años de ejecución, porque hemos luchado mucho para poder sostener. Nosotros creemos que, yo siempre digo que buenas ideas hay un montón, pero lo difícil es sostenerlas en el tiempo, y cuando algo se construye para poder transformar, o soñando otras formas posibles, deben ser proyectos que se sostengan en el tiempo, porque si no son más para una que para lo que está pensado. Así que tenemos un taller de aprendizaje comunitario, le llamamos nosotras, para niños y niñas. Ahí participan 140 niñas en edad escolar primaria, que sucede en 2 lugares en simultáneo del barrio. A nosotros ahí no es solo un apoyo escolar, si bien apoyamos un montón de cuestiones que tienen que ver con la escolaridad, pero es proponerle a las pibas otra forma de aprender, mucho más desde una perspectiva de la educación popular, donde se arma un proyecto de aprendizaje colectivo y pensamos la producción de conocimiento desde los procesos colectivos. Los pibes y las pibas tienen prácticas más ligadas al ejercicio ciudadano, como elegir sus propios delegados, construir en parte la construcción de ese proyecto a través de, discutir sobre la democracia representativa o más participativa. Desde el festejo de cumples, ahí se atraviesa todo lo que tiene que ver con salud, desde control de peso y talla, odontología, test de agudeza visual. Entonces ya sabemos que todos nuestros niños, ya a partir de ahí, podemos hacer las derivaciones a los servicios de salud para poder responder a las demandas de salud que van surgiendo, y todo el trabajo con las familias, de intentar acompañar desde el vínculo con la escuela hasta cualquier acompañamiento que esté ligado a la vulneración de alguno de sus derechos. Para niños también tenemos un trabajo articulado con la Bombocova, que es un espacio de música, y hay también un espacio de música que sucede en otros días de la semana. Nosotros tenemos en el barrio como 3 lugares distintos en los que trabajamos. Eso sucede en lo que para nosotros es un espacio comunitario, se llama La Casita, que queda ahí también muy cerquita del riachuelo. Nosotros estamos todos en el sector más cercano al río, porque es muy grande el barrio, tiene 70 hectáreas, 68 hectáreas. Con respecto a, también ese espacio está muy ligado, sucede en un espacio que es una biblioteca, entonces también está muy atravesado por la literatura infantil, por la mediación de lectura y todo lo que tiene que ver con proceso de alfabetización. Después tenemos nuestras propuestas para jóvenes, que básicamente suceden desde una escuela de boxeo para jóvenes, que fue una propuesta que Santi acercó a la fundación hace muchos años, hace 15 años atrás, y fue nuestra primera apuesta fuerte en el barrio, porque de hecho nosotros construimos el espacio físico, que era todo un desafío, y era toda una enunciación hacia los jóvenes, de decir, y construimos el primer espacio en la 21 exclusivo para adolescentes y jóvenes, un lugar donde no participa nadie más que no esté en una franja etaria entre 13 y 23. Y eso, aunque puede parecer un dato menor, no lo es en el barrio, que todos los espacios comunitarios generalmente, es como, el barrio es como amiguino, si hay un espacio comunitario en el que va y está tu tía, tu abuela, tu primito, tu no sé qué, es muy difícil también desplegar otras cosas o desplegar un ensayo de lo que querés ser, que es lo que un poco nos pasa en la juventud. Entonces, en su momento indagamos un poco sobre los deseos y las expectativas de los jóvenes del barrio con respecto al boxeo. El boxeo despierta amores y odios, y tiene sus particularidades, y también tiene una enorme referencia en los barrios. Y para nosotros es un deporte que, además de completo, tiene una alta exigencia física, por lo tanto, nos parecía que estaba bueno. Bueno, cuestión, la escuela de boxeo es, yo te diría que el lugar más lindo del mundo.
y todo lo que sucede ahí, hemos construido una enorme familia. Abro un paréntesis, Temas tiene un equipo de trabajo que es, nada, a mí me conmueve pensarlo al equipo, porque es de una enorme generosidad y profundidad, y trabajar con jóvenes en general necesita de eso, ¿no? Yo siempre digo, los jóvenes están en momentos que se están haciendo preguntas profundas y necesitan de un mundo adulto profundo con deseo y posibilidades de escuchar, de alojar, de abrazar y de acompañar. Así que bueno, en ese espacio que aparentemente es de boxeo, digo que participan 150 pibes por año también, ya han pasado en las camadas anteriores casi mil y pico de pibes, suceden otro montón de cosas. Talleres sobre salud sexual, espacio de masculinidades, que además es un deporte que la masculinidad está muy puesta en juego, entonces tenemos un lugar donde los pibes pueden como conversar sobre eso, tienen todo el seguimiento de salud también, porque tiene que ver con ahí sí un requisito de participación, por lo tanto acompañamos todo el proceso de aptos físicos, y también ahí, como nosotros desde hace un tiempo, antes de la pandemia, y lo profundizamos mucho después, tenemos como una estrategia de salud mental atravesando todos nuestros espacios, por lo tanto, igual que en el espacio de niños, hay en el espacio de jóvenes ronda de palabras, que lo coordina nuestro equipo de salud mental. Y después, nada, los pibes hacen festivales 2 veces por año, intercambios deportivos, vienen escuelas, vamos a otros lados, hacemos un viaje por año, el año pasado hicimos 2 y este año esperamos hacer 2. Hay pibes que van hacia el amateurismo y que acompañamos nosotros hasta ahí, digamos, no acompañamos en el boxeo profesional, no es nuestro objetivo, pero sí a pibes y pibas que tienen más intención de crecer en el deporte y sacan su licencia amateur, hasta ahí sí acompañamos. Es un espacio de verdad de una fuerte referencia para los jóvenes, y que hay pibes que hace, no sé, 10 años que estamos viendo ahora qué hacer porque se les llegaron a la edad y que no han dejado nunca de participar y de entrenar. Para jóvenes también, y desde ese espacio, aunque no suceda ahí, tenemos en este momento un programa que está como en una fase piloto, pero que estamos entusiasmados, que es de inserción laboral, que tenemos como una triangulación con una empresa que se llama Wolf, que hace cubiertos y platos, y una asociación de formación en oficios de hotelería y gastronomía, y entonces en esa triangulación los jóvenes que tienen interés se forman en oficios que tengan que ver con eso, y Wolf hace la vinculación con restaurantes u hoteles para que sean incorporados como baristas, como mozos, con alguno de los oficios que propone la hotelería, así que ya hay algunos de los jóvenes laburando y viene estando bueno, porque también es poder acompañar la primer experiencia laboral, que no sea precarizada, que sea acompañada, que sea con formación, que sea con otras seguridades también, para que los pibes no transiten lo que transitan la mayoría, que es muy mala la experiencia de salir a buscar laburo. Y después tenemos con respecto al espacio de mujeres, este es el proyecto más joven, que hace 2 años empezamos un proyecto Albañilas, que es en la formación de oficios de la construcción a mujeres, ya se van formando 89 mujeres. Empezamos con el motor de eso, de convertir un poco en laburo, pero sobre todo de mejorar las condiciones de vida de las familias del barrio, de las propias compas, pero también del resto, de mejorar los espacios comunitarios, los espacios públicos. Empezamos a formarnos y estudiar mucho, no solamente poder hacer bien un revoque, sino estudiar desde patologías constructivas hasta cómputo de materiales y presupuesto, hasta gestión de obra, poder tener una formación más integral. El año pasado avanzamos sobre una formación específica de electricidad e instalación domiciliaria, y armamos un banco de herramientas que está disponible para las compas para agarrar una changa para salir o para seguir laburando en su casa.
el año pasado hicimos 14 obras, y formamos un grupo de electricistas, porque este año empezamos a gestionar un POT, que es un programa de obras tempranas de la Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo de Nación, y estamos empezando el lunes con la ejecución de ese POT, que significa hacer 126 obras en el barrio, que significa la instalación eléctrica completa para 126 familias, y para nuestras compas significa trabajo, así que como sentimos que en muy poco tiempo logramos formarnos y construir eso en una alternativa de trabajo, desde un espacio de construcción muy colectiva y muy amigable y muy profundo. Ese espacio de mujeres también está acompañado de rondas de mujeres, que es un espacio de eso, que pretende solamente recuperar un tiempo para nosotras, encontrarnos, ser más amigas y compartir lo que nos va pasando en el camino, que a veces es duro. Bueno, y después tenemos toda la parte que te decía más de Causa Mendoza, las mesas de negociación por obra, todas las mesas que tienen que ver con colectivos, la mesa de hábitat y salud, entonces esa es la parte que a mí más me toca, más lo que tiene que ver con derechos colectivos e Claro. incidencia, que es nuestra participación o nuestro aporte en las luchas que la comunidad tiene en la causa de riesgo eléctrico, que también tiene 10 años de cumplimiento por el gobierno de la ciudad, la mesa de agua, la mesa de Causa Mendoza y la educación. Y Paz, después, vos recién, sí, no, no, y te vos decía, recién después comentabas, atravesamos todo lo que tiene que ver con salud, que es salud mental, y tenemos un consultorio odontológico, porque odontología sigue sin estar muy presente en atención primaria de la salud, y la demanda insatisfecha es de mucho tiempo. Nos está costando mucho recomponer ese servicio, porque después de la pandemia fue muy difícil en términos económicos, porque los costos subieron muchísimo, también con los equipos de protección. Así que, pero tenemos un consultorio odontológico que hace 15 años que funciona, y que arrancamos con prestaciones de inactivar una caries y terminamos con rehabilitación completa con prótesis y con un nivel de atención de muchísima calidad. Así que ahora estamos, como uno de nuestros objetivos próximos es volverlo a poner en la cantidad de tiempo de atención y prestaciones que teníamos antes de la pandemia. Paz, para ir cerrando, es muy interesante todo lo que comentás y el trabajo que ustedes realizan en el barrio. Vos hablabas de la invisibilidad a veces de los ciudadanos que habitan el barrio. ¿Pasa lo mismo con la fundación? ¿Hay invisibilidad por parte de los organismos del Estado? Hablo del Estado de la ciudad como de nación, ¿o reciben algún tipo de aportes, ayuda? Aportes siempre muy poquito, digo, nosotros nos presentamos a todo lo que haya, nosotros nos presentamos. Claro. Tenemos, no, pero digo, el Estado nunca te financia, qué sé yo, es muy inestable eso, es lo que te digo, por ejemplo, ahora esto, lo del POT, que el Estado financia el mejoramiento de un montón de obras, es una locura, no, pero lo que tiene el Estado en general, tanto la nación como ciudad, digo, que no te propone algo que las organizaciones podamos tomar como una estrategia sostenida de desarrollo de recursos, ¿viste? Porque un año es una cosa, otro año es otra, después se corta, después cambia el gobierno, si cambia bandera política, arrancás de cero, y si no cambia bandera política, hay un año o 2 años que se cortan las continuidades. Entonces digo, la estrategia para sostener esto que hablábamos antes, sostener en el tiempo, es bien compleja, y tenés que tener, digo, si bien nosotras siempre tratamos de que el Estado, pero por una cuestión casi ideológica, de que apoye proyectos nuestros y del resto de las organizaciones que sucedan en la 21, porque es un barrio que está postergado, que no tiene ni plan de urbanización, ni absolutamente nada. Si bien siempre apostamos a eso y siempre tratamos de equilibrar que si el gobierno de la ciudad y de la nación, pedirles medio como equilibradamente, no es eso lo que te permite sostener a través del tiempo una organización, para nada. A nosotros lo que nos permite sostener a través del tiempo son las personas, los donantes individuales, que son quienes sabes
y esa persona que apoya sabiendo que tiene la convicción, que sabe, que confía en lo que hacemos, en nuestra responsabilidad, en nuestro compromiso, en nuestra honestidad, y eso es lo que sostiene. Siempre Paz, necesitamos ¿cómo mucho más ves a la, recursos de los. está bien. Paz, ¿cómo ves a la Argentina desde la fundación, desde el barrio, y cómo ves el futuro del país? Es un año un poco difícil, ¿no? Un año muy incierto, demasiado incierto. Yo intento pensar siempre que tenemos una enorme capacidad de salir del fondo del mar, que hemos salido de contextos y crisis muy difíciles. Eh, no sé, mi generación, viste, somos también como unas sobreadaptados. Yo les cuento siempre a los pibes, digo, yo nací en el 76, empecé la primaria con la guerra de Malvinas, empecé la secundaria con la caída de Alfonsín, terminé la facultad con la crisis 2001, digo, hemos atravesado tantas que espero que encontremos cómo salir de esta. Y sí creo que tenemos que reflexionar mucho y poder trabajar mucho con los jóvenes y con los pibes, de que hemos salido tantas y que hemos podido atravesarlas, pero no desde cualquier lugar. La avanzada de estos personajes que están siendo como muy mediáticos, muy públicos, están teniendo mucha llegada a los jóvenes y sobre todo a los jóvenes que votan por primera vez, que a veces, no sé, nos preocupa, o a mí personalmente me preocupa la imposibilidad de los jóvenes hoy y estas cosas, y esta forma de construir la realidad que tenemos hoy, que es tan efímera, que historiza tan poco, que digo, nuestra capacidad de lucha también está anclada en haber luchado tanto por la democracia, en haber luchado tanto por construir un país en el que todas las habitantes que pisen este suelo tengan los mismos derechos, y eso es parte de nuestra identidad colectiva, y que digo, en cualquier escenario tenemos que poder entender que ese es nuestro sur, ¿no? Que ese es nuestro horizonte, porque si no, se vuelve todo, digo, creo que la desesperanza que tenemos hoy, además de por los apremios económicos, por toda la injusticia que nos duele, por la desigualdad que se sigue consolidando, es porque se va desdibujando un horizonte, se va dibujando el horizonte del fortalecimiento de la democracia, de un Estado fuerte, presente, idóneo, y es muy difícil pensarlo desde ahí. Yo ojalá tuviera, viste, yo siempre digo, yo tengo una mentalidad como local, vengo de un pueblo y me quedé en un barrio, entonces siempre termino como mirando lo chiquitito, pero cuando miro para lo grande es eso, es el miedo que en estos tiempos nos atraviesa a todos de pensar en ir hacia algo que sea eh, peor que esto, y no solo en términos económicos, ¿no? Entonces creo que sí es importante que encontremos los espacios para charlar con los que pensamos distintos unos de otros, que me parece que es fundamental, esta cuestión de escucharnos, fundamentos, de poder sentarnos con los jóvenes que de repente reproducen discursos y tomarnos el tiempo para poder contar otra parte de la historia, para contar la lucha de otro montón de que por alguna razón llegamos hasta acá, a tener un país que tiene un montón de cosas espectaculares, que nos va mal en otro montón, pero que tenemos que poder hacer base y hacer pie en lo que sí está bien para poder seguir construyendo. Y no es este el escenario actual, y es medio desesperante. Desde ese lugar lo veo yo como un año muy difícil, y, y en el que es muy importante que todos y todas, desde el lugar que ocupamos, no importa cuál, estemos dispuestos a participar políticamente, aún sin hacer política Paz, te partidaria. agradezco. Paz, te quiero agradecer muchísimo. La verdad que ha sido muy grata la entrevista.
Gracias por tu tiempo, espero que te hayas sentido cómoda y te dejo los últimos minutos para lo que quieras agregar o decir si te faltó algo. No, agradecerte, siempre es lindo encontrarse, lamentablemente tenemos menos tiempo del que desearíamos, y acá viste que Buenos Aires se pone con un ritmo terrible, pero nada, agradecerte, volverte a decir que me siento halagada de que hayas tenido el deseo de encontrarnos, y que nada, y que siempre está buenísimo compartir caminos, compartir pareceres, conocernos un poco más y saber lo que vamos intentando construir cada uno desde un rincón, y las amerinenses y las amerinenses que siempre estamos como ahí desparramados, pero en lugares que son potentes, y está buenísimo. Gracias, Paz, Así te que mando bueno, un gran gracias abrazo. Juan. Adiós.